Bueno, vamos a dar inicio a nuestra jornada de capacitación en esta tarde. Para mí es un gusto darle la bienvenida a todos los que nos pueden ver desde su casa o donde se encuentren. Vamos a iniciar esta jornada de capacitación en la cual empezaremos con el manejo de las emociones intensas en niños y adolescentes. Y hoy está con nosotros la licenciada Karen Ramos, ella es psicóloga y en un momento también se presentará a sí misma. Y desde ya les invito a darle like a esta publicación. Esta es una iniciativa que si bien se está compartiendo desde Capacitación Docente Guatemala, es la nueva división de Capacitación Docente Guatemala que se llama Capacitación Especializada Guatemala, donde empezaremos a compartir contenido relacionado a áreas relacionadas con la psicología, el trabajo social y otros saberes en las humanidades. Así que voy a colocar el enlace, vamos a colocar el enlace en la descripción para que puedan darle like a esta página. Voy a darles un poco de tiempo para que se puedan conectar. Y recordarles que esta sesión tiene un diploma de participación, al cual también están invitados a solicitar por medio de mensaje, ya sea mensaje a esta página o mensaje al WhatsApp de esta página también. Así que nuevamente, si desean tomar asiento, desean conectarse, compartir en sus grupos, en sus redes sociales, vamos a compartir este tema. Le repito, el tema es un poco largo, manejo de las emociones intensas en niños y adolescentes. Y aunque sea largo, pues no significa que es poco importante, al contrario. En una época donde es difícil manejar a los chicos, necesitamos saber qué técnicas o qué estrategias podemos utilizar para trabajar con ellos. Así que nuevamente, repito la información. Esta es una capacitación que se da desde esta página, sin embargo, es la nueva división de capacitación especializada Guatemala. Yo voy a estar compartiendo, o bueno, la página estará compartiendo el enlace que direccionará a esa página. Les invitamos a darle like, a seguirla y también estar pendiente de sus publicaciones. Al mismo tiempo que puedan, si ustedes desean participar del diplomado, puedan ver la sesión y solicitar su diploma de participación por mensaje o por WhatsApp. Así que si no hay otra consulta en los comentarios, vamos a dar inicio. Le doy la palabra a la licenciada Karen Ramos, psicóloga. Ella se va a presentar y también introducirá el tema. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciado Salinas. Pues tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Como les decía, licenciado, esta es una capacitación de un tema que es bastante importante, ¿no? Es un tema que muchas veces nosotros podemos considerar que no es primordial, que no es esencial, pero que vemos en nuestro diario vivir. Así que les voy a compartir mi pantalla para que, ok. Para que podamos iniciar. Como les indicaba, el tema es manejo práctico de las emociones intensas en niños y adolescentes. Pero antes de eso, una como breve recapitulación de quiénes somos, o sea, quién es Capacitación Docente Guatemala. Y la Capacitación Docente Guatemala es un equipo de profesionales en las distintas áreas de la educación con el objetivo de cambiar la educación a nivel nacional a través de la formación docente. Y como indicaba el licenciado al inicio, estamos creando una extensión que es Capacitación Especializada Guatemala. Y el objetivo es que somos un equipo de profesionales que el objetivo es brindar formación especializada, actualizada y accesible a profesionales de diversas áreas que buscan fortalecer sus competencias. Así que ya sabiendo y introduciéndonos un poco a en dónde estamos viendo el live y toda esta parte, me presento. Nuevamente, mi nombre es Karen Ramos, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Me especializo en niños, adolescentes y adultos. Actualmente curso la maestría de intervenciones psicoterapéuticas, igualmente en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, y a su vez un curso en lengua de señas. Y pues también soy capacitadora en capacitación especializada Guatemala. Así que sin más preámbulo, ¿qué vamos a encontrar en esta capacitación el día de hoy? Vamos a desglosar cuatro puntos importantes. Primero, comprender
qué son las emociones intensas y por qué es muy importante. Si en este live nos están viendo padres de familia, personas que si bien quizás no son padres, son hermanos, primos, que tienen a un niño o un adolescente en su entorno, maestros, algún otro profesional de la salud o de alguna otra rama, comprender qué es una emoción intensa, saber qué no funciona dentro de las emociones intensas, que más adelante vamos a poder desglosar mejor el tema, herramientas prácticas que podemos utilizar durante una crisis que se nos presente y por último, qué hacer después de una crisis y por supuesto, cómo prevenirla. Así que partimos de algo muy importante y es que las emociones intensas no son el problema. El problema es no saber qué hacer con ellas. ¿Por qué no son un problema? Porque las emociones es algo completamente natural del ser humano. Es algo que es automático, que no podemos, que la emoción al momento de aparecer no podemos controlar el que una emoción aparezca. ¿Sí? Entonces, una emoción intensa no es el problema. El problema es no saber gestionarla. Y la capacitación del día de hoy, vamos a aprender a poder gestionarla. Pero antes de ello, yo quisiera que pudiesen ustedes hacer un poco de memoria y poderse responder a ustedes mismos dos preguntas. La primera, ¿qué emoción consideran ustedes que es más difícil de manejar en un niño o en un adolescente? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué emoción les cuesta a ustedes manejar más? Y me imagino que acá se nos desglosará una lluvia de ideas, quizás enojo, quizás el llanto, quizás em, rabia, furia. Pero bien, partiendo de esto, primero tenemos que comprender un concepto muy básico pero muy importante, que son las emociones. Las emociones no son más que reacciones psicofisiológicas que experimentamos las personas ante determinados estímulos importantes para nosotros. ¿Qué estímulos? Estos estímulos pueden ser estímulos del exterior. Por ejemplo, si me regalan algo, me voy a poner feliz, ¿no? Entonces, mi reacción es psicofisiológica porque es mental y física y la experimento ante un estímulo que en este caso es que me dieron un regalo. Entonces, este estímulo es importante para mí. Por ejemplo, me caigo en un centro comercial. Lo que voy a sentir es vergüenza, ¿no? Es una reacción de vergüenza porque, ay, no, me están viendo todos. Y es una reacción involuntaria que de pronto no es una emoción cómoda, pero es una emoción que está allí. Entonces, las emociones son reacciones que están en nuestro día a día todos los días. Ahora bien, ya sabiendo cuál es el concepto de una emoción, es importante saber qué es una emoción intensa. Y la emoción intensa es una reacción emocional de alta activación que supera temporalmente la capacidad de autorregulación. Y quiero hacer énfasis en que es una alta activación temporal. Temporal, ustedes me entenderán, es algo pasajero, es algo momentáneo que va a hacer que supera la capacidad de autorregularme, ¿sí? Por ejemplo, en niños, berrinches, quizás en adolescentes, explosiones de ira, quizás en niños o adolescentes también llanto inconsolable, una crisis de ansiedad o un encierro o bloqueo emocional. Estos son algunos ejemplos de emociones intensas. Son estas emociones que nos desbordan, o sea, que nosotros perdemos por un momento el control de esa emoción y la emoción se apodera de nosotros. Esa es una emoción intensa. Así que, ya sabiendo bien todo esto, tenemos que tener muy en cuenta que no estamos, no, la intención de esta capacitación no es que ustedes consideren que deben de criar a sus hijos o educar a sus adolescentes sin emociones intensas, sino criar a los niños y adolescentes bajo la línea de que aprendan a manejarlas y que como adultos o como profesionales podamos también aprender a controlarlas, a aprender a manejarlas, a aprender a regularlas. Así que, bien, algo muy importante sobre cómo comprender las emociones intensas es
saber el... Permítanme. Ok. Algo muy importante sobre una emoción intensa es saber comprender la emoción intensa. ¿Sí? Y acá vamos a ver conceptos básicos que son muy importantes. El primero es cómo se activa o cómo funciona esta emoción, que si bien hablábamos que era una emoción psicofisiológica, ¿qué pasa en el cerebro de un niño o qué pasa en el cerebro de un adolescente? Supongamos que esto es, esto es una conexión y este es otro, ¿no? Están acá. Viene una emoción intensa que activa la amígdala. ¿La amígdala qué es? La amígdala es una parte de nuestro, está ubicada en nuestro cerebro y forma parte del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema, es el cerebro de las emociones, así se le conoce. Así que cuando existe una emoción, la amígdala se activa y al momento de activarse, como que si fuera un bucle, se activa la emoción y por consiguiente el cuerpo entra en un estado de alerta, o sea, el sistema nervioso se activa. Realizado esto, el cuerpo, al entrar en este estado de alerta, se reduce el funcionamiento de la corteza prefrontal. ¿Cuál es la corteza prefrontal? Esta parte de acá. Entonces, al momento de tener una emoción intensa, que nuestro cerebro detecta que está pasando algo, le avisa al sistema nervioso que hay que ponernos alertas porque está pasando algo y se reduce el funcionamiento prefrontal. ¿Qué hay acá? Nuestro funcionamiento de razonamiento y control. Entonces, si está esta conexión y se genera una emoción intensa, lo que pasa en el cerebro es que se desconecta. Hay una desconexión. Entonces, acá hay algo clave. Un niño en crisis no está desobedeciendo, está desregulado. ¿Por qué? Porque el área de su cerebro que tiene la capacidad de razonar y de controlar está desconectada. Y por eso es que el niño no razona, por eso es de que el niño no hace caso, por eso es de que al niño mientras más le gritemos en el berrinche, el niño más se va a estresar y su sistema nervioso va a entrar mucho más en estado de alerta porque existe esta desconexión a nivel prefrontal. ¿Y por qué partimos de esto? Porque es importante entender la fisiología del cuerpo para poder entonces saber qué hacer, cómo enfrentar dicha situación. Así que la segunda parte, la segunda razón que es muy importante es la regulación emocional. Ok, ya vimos que nuestro niño, que el adolescente, está en esta desregulación emocional, está atravesando una emoción muy intensa, puede ser un enojo, puede ser una tristeza, puede ser ansiedad. ¿Qué necesitamos? En una regulación emocional necesitamos tres cosas. La regulación puede darse antes, durante o después de que pase esta emoción. Por ejemplo, podemos intervenir antes de que una emoción intensa aparezca. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, un niño sabe, por ejemplo, si yo soy mamá y sé que mi hijo, si yo no le doy cierta cosa a cierta hora, se va a enojar, entonces, mi regulación emocional es aprender a enseñarle a mi hijo que si esa cosa que yo le quiero dar no está en el tiempo indicado, entonces lo voy a enseñar a que, ok, no hay razón para que te enojes de esa forma. Entonces ahí estoy regulando, haciendo mi regulación emocional antes. Durante, ¿cómo es una regulación emocional durante? Con modulación. Aceptando primero, validando el está bien que te sientas así, ¿no? O sea, preguntarnos realmente el por qué está llorando, cuál es la razón por la cual está llorando, porque muchas veces nos dejamos llevar por la primera pantalla, como dicen por la portada del libro. Vemos un niño haciendo berrinche y dicen qué malcriado. Es muy común que pase esto, qué malcriado. Pero nos podemos poner a o sea, poner a pensarnos un poco en qué realmente le está pasando al niño para que su única manera de poder expresar lo que está sintiendo sea a través de un berrinche. Entonces, acá también es importante la regulación emocional y más adelante vamos a entrar un poco más a detalle sobre
regulación emocional después de una emoción intensa. Bien, algo muy importante es que a los niños el proceso de regulación emocional es un proceso de corregulación. ¿Por qué corregulación? Porque el niño no nace aprendiendo a manejar una emoción. Incluso nosotros ya adultos a veces no podemos manejar una emoción. Ahora imaginémonos un niño. Si no se le enseña al niño, si no se le orienta al adolescente, no va a tener las herramientas necesarias para poder regularse. Entonces, para los niños, la regulación emocional se llama corregulación porque está en el proceso de desarrollo. ¿Y qué se necesita? Se necesita primero un adulto calmado. ¿Por qué un adulto calmado? Porque fuego con fuego no solucionamos nada. Si si hay fuego, tenemos que tener a la par agua. Entonces necesitamos un adulto calmado, un adulto que pueda ver el panorama completo de lo que está sucediendo. Necesitamos también contención emocional. ¿En qué sentido? Si yo soy el adulto que está a cargo del niño, es mi deber para poder enseñarle a regular sus emociones, a contenerlo emocionalmente. Y por último, hacer una repetición de experiencias reguladas, que esto se ve después de que pasa la emoción intensa. Así que primero se regula y luego se aprende a regular. El niño, para poder aprender sobre inteligencia emocional, el niño, para poder aprender a regularse a sí mismo y sus emociones, es necesario que aprenda. Y así como la regulación emocional es contagiosa, la desregulación también lo es, ¿sí? Y por último, esto también más enfocado en los adolescentes, tenemos algo que es muy conocido en psicología que se llama modelo cognitivo-conductual, que es un ABC: acontecimiento, pensamiento, emoción y conducta. Esto se ve más en los adolescentes, ¿por qué? Porque el adolescente ya pasó esta transición de desarrollo para aprender a manejar sus emociones. Y ahora está en este proceso de adaptación de, ok, yo tengo que comenzar a hacerme cargo de mis emociones. Comienza a descubrir también que se le presentan nuevas emociones que de pronto antes no había sentido. Y el modelo cognitivo-conductual ABC es muy, muy bueno. Un ejemplo para poder explicarles en qué consiste es: bajo el supuesto de que el adolescente perdió un examen, que esto sería un acontecimiento, que perdió el examen, el pensamiento quizás del joven será: soy un fracaso. Soy un fracaso porque perdí el examen. Y la emoción que el joven puede presentar puede ser llanto, puede ser enojo, puede ser evitar estudiar. Pero si nosotros como profesionales, como padres de familia, nos quedamos solo con la panorámica de, yo no sé qué le pasó hoy, vino del colegio, vino de la escuela y vino enojado, se encerró en su cuarto, no quiere salir, no quiere saber nada de nada, es un mal educado, es un mal criado. Y nos quedamos con esa perspectiva, nos quedamos con la portada del libro, pero ¿qué pasa más allá de esa emoción intensa que el adolescente está sintiendo y que de pronto no puede gestionar de manera adecuada? Entonces, acá es donde vuelvo y hago el énfasis en es importante el ver más allá de la pantalla de la emoción, porque la emoción al final es lo último que el joven está demostrando, o sea, pero ¿qué detonó esa emoción intensa? En este caso, bajo este supuesto del ejemplo, que perdió un examen. Sí, así que ya viendo estas tres cosas importantes para poder comprender la emoción intensa, es muy importante saber qué no funciona al momento de regular a un adolescente. Y el principio fundamental es primero regular, luego educar. ¿A qué quiero ir con esto? A que quizás ustedes han presenciado algún escenario en el que vemos a un niño que está haciendo berrinche y lo que hace el cuidador o el responsable del menor es
quizás pegarle, quizás regañarlo y empezarle a decir, sí, es que no tienes que hacer esto, tienes que portarte de tal manera, tienes que hacer A, B, C, D. Pero si el niño está desregulado, recordemos qué pasa cuando el niño se desregula, se crea una desconexión en mi sistema prefrontal. Entonces, si cuando el niño está en crisis, el niño no va a razonar, entonces lo que no tengo que hacer es tratar de educarlo, porque no me va a comprender. Lo que tengo que hacer es regularlo. Entonces, ¿qué no hacer cuando hay cuando hay una emoción intensa? Minimizar. Ay, es que no es para tanto. Y por eso está llorando, como el invalidar. Si es una tontería. Se escucha mucho decir los hombres no lloran. O decir, ay, pero ya se te va a pasar, no le pongas tanta atención. Amenazar. El, y el amenazar va muy ligado también a la manipulación emocional de si lo seguís haciendo, te va a ir peor. O razonar en plena crisis, que era lo que les decía. Forzar al niño o al adolescente a que entienda o tratar nosotros de educarlo cuando ya vimos que psicológica y neurológicamente el cerebro del niño no está en la capacidad para poder entender, no porque el niño no sea inteligente, sino porque está desregulado emocionalmente. Y algo que no funciona tampoco es castigar en alta activación. ¿Por qué? Porque la emoción intensa, que era lo que yo les decía anteriormente, genera un estado de alerta, hace que mi sistema nervioso simpático se active, que el cuerpo se ponga en modo defensa, de algo me va a pasar, tengo que estar al pendiente de todo. Entonces, si de paso de que mi cuerpo está estresado, está en estado de alerta, vengo yo como cuidador y le pego al niño, ¿qué le estoy dando a entender al cerebro? El cerebro del niño va a reaccionar en sigo estando en estado de alerta, no me puedo regular porque estamos en peligro. Entonces, estas son cosas que no funcionan, que quizás son muy comunes que pasen, pero si nosotros queremos ser generadores de cambio, de romper patrones transgeneracionales, tenemos que también aprender a reconocer una y dos, aprender nuevas formas de educar. Así que cuando un niño entra en crisis, era lo que les decía, se va a activar su amígdala, que es el sistema límbico, el cuerpo se va a poner en estado de alerta y así va a reducir su capacidad prefrontal. Así que ya viendo esto, vamos a ver algunas herramientas prácticas durante la crisis, que esto, si ya comprendimos qué es una emoción, si ya comprendimos qué es una emoción intensa, por qué es que se produce una emoción intensa y qué pasa a nivel cerebral y a nivel conductual en la persona que lo está sintiendo en ese momento, ¿qué puedo hacer yo para poder regular esta emoción? Primero, regular al adulto, que era algo que hablábamos un poco al inicio. Si el adulto se activa, o sea, si el adulto toma la misma postura que la persona a la que quiere regular, van a pasar dos cosas. Primero, se va a escalar la crisis, como les decía, fuego más fuego. Y segundo, se va a romper la corregulación, que la corregulación es lo que pasa con los niños. El niño está aprendiendo a regularse. Y si en medio del enojo del niño, el padre, madre, cuidador se enoja al mismo nivel que el niño va a entender de, ok, si yo me enojo, me tengo que enojar más para poder ser escuchado. Y luego vemos niños violentos en colegios, en escuelas, eh, en otros lugares, ¿no? Porque cuando queremos educar, primero tenemos que nosotros como adultos regular, porque recordemos que el niño está aprendiendo y es responsabilidad del adulto, o sea, de nosotros, enseñar, ¿sí? Así que una micro técnica que el adulto puede utilizar para poder regularse, porque también vamos a hablar acá de que nosotros no vamos a sentir nada, porque las emociones, como hablábamos al inicio, vienen, aparecen. Así que una micro técnica puede ser
La técnica del 4. Respiramos 4 segundos, o sea, inhalamos 4 segundos, contamos a 4, sostenemos el aire 4 segundos nuevamente y luego exhalamos en 4 segundos. Inhalamos 4, retenemos 4, exhalamos 4. Y es increíble, pero este ejercicio de inhalar, retener y exhalar hace que en ese momento de crisis nos llegue mucho más oxígeno al cerebro. ¿Sí? Porque recordemos que el área prefrontal, no solo a los niños ni los adolescentes, de los adultos también, se desconecta al momento de manejar, al momento de tener una emoción intensa. Entonces, si yo quiero como adulto tomar el control, necesito regularme. Y una de las maneras de regular, o sea, de hacerle entender a mi cuerpo de, ok, no estamos en modo alerta, tenemos que tomar la calma, es respirar. Otra manera, otra manera puede ser bajar nuestro tono de voz para poder contener emocionalmente al niño o al adolescente al que queremos contener. Bien, luego tenemos la validación emocional estructurada. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta herramienta tiene su base en la teoría del apego y tiene una estructura técnica que consiste en cuatro cosas. Primero, describir lo que estoy viendo. Segundo, nombrar la emoción. Tercero, normalizar. Y cuarto, poner un límite conductual. Veámoslo en un ejemplo. Supongamos que tenemos frente a nosotros a un niño que está frustrado y que está llorando. Si yo quiero hacer una validación emocional, lo primero que tendría que hacer es, veo que estás muy tenso y que estás llorando. ¿Qué hice ahí? El punto uno, que es describir lo que estoy viendo. Parece que estás frustrado. Estoy nombrando una emoción. Parece que estás frustrado. Luego viene normalizar. Puede ser, es difícil cuando algo no sale como quieres. Y por último, poner un límite conductual. Pero no puedo permitir que golpees, pero estoy aquí contigo. ¿Sí? Esta puede ser una regulación emocional estructurada muy importante y algo a lo que quisiera hacer énfasis es que validar una emoción no es igual a permitir una conducta inadecuada. Cuando estamos hablando de validar la emoción, estamos hablando de hacerle sentir al niño o al adolescente que está bien que sienta lo que está sintiendo y que exprese lo que está expresando, pero que hay maneras y formas adecuadas, ¿sí? Recuerden, validar una emoción no es igual a permitir una conducta inadecuada, ¿sí? Luego tenemos la regulación fisiológica. Si ven, vamos en un orden estructurado. Si el adulto ya está regulado, si yo ya le di validación emocional a mi adolescente, ¿qué tengo que hacer? El paso 3, que es una regulación fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque las emociones intensas provocan activaciones psicológicas y físicas, que era lo que hablábamos al inicio. Entonces, si tenemos un sistema simpático en alerta, o sea, si tenemos un sistema nervioso simpático en alerta, en modo de defensa, lo que tenemos que hacer es invertirlo, tener un sistema nervioso parasimpático. O sea, si estamos alertas, regresar a la calma. ¿Cómo podemos hacer eso? Puede ser con una respiración diafragmática muy similar a la respiración que hablábamos con el adulto. Respirar profundo, sostener el aire y exhalar por la boca. Respirar, inhalar por nariz, sostener y exhalar por la boca. También en casos de crisis de ansiedad podemos utilizar la técnica del 5. ¿Cuál es esta técnica? Es 5 cosas que puedo ver. Entonces, si yo estoy conteniendo emocionalmente a un adolescente o un niño que está pasando por una crisis de ansiedad, yo le voy a decir, necesito que me digas 5 cosas que puedes ver. Y ya la persona, el niño, el adolescente les dirá, bueno, estoy viendo
Supongamos que está en una habitación, la cama, la linterna, el ropero, eh, el color amarillo de la pared, la tele. Ok, ya tenemos las cinco. Cuatro cosas que puedas escuchar. Y ya el niño o el adolescente les dirá cuatro cosas que él pueda escuchar. Tres cosas que él pueda tocar. Y es necesario que las toque, como la textura de la sábana, la textura de la pared o la textura de un libro. Dos cosas que pueda oler y una emoción que esté sintiendo. Esta técnica del 5 4 3 2 1 lo que genera es hacer que el cerebro pueda salir del caos en el que está y concentrarse en en esta técnica del 5. Entonces, genera un efecto de calma, hace que el sistema nervioso se relaje y que la crisis de ansiedad pueda disminuir un poco más. ¿Sí? También otra forma de regulación fisiológica, en especial en casos donde hay mucho enojo o furia, es apretar y soltar puños. Apretar y soltar puños. Cuando estás muy enojado, lo mejor que puedes hacer es apretar tus puños lo más que puedas, lo más fuerte que puedas, y después hacer una respiración y al momento de exhalar el aire, liberar también las manos. Y repetir el ejercicio las veces que sean necesarias hasta que la persona sienta que ya está recuperando el control, que ya está volviendo a la calma. Y otra regulación fisiológica muy práctica para poder hacer en el lugar en el que estemos es contar hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse contar del 20 hacia atrás, del 50 hacia atrás, del 10 hacia atrás, los números que ustedes consideren necesarios, los rangos que ustedes consideren necesarios. Recuerden que lo que queremos o lo que buscamos en este tipo de herramientas, en este tipo de prácticas, es hacerle entender al cerebro que ya puede regresar a la calma, ¿sí? Eso es lo que buscamos, que si estamos en un estado de alerta, podamos volver a un estado de calma. Así que no se regula solo hablando, sino también se regula desde el cuerpo, porque alma, cuerpo están conectados, alma, cuerpo, mente están conectados. Y una última herramienta práctica es la técnica del semáforo, que esto es algo mucho más ligado a la educación emocional. Y esta técnica del semáforo es rojo, amarillo, verde. Esta técnica sirve para casa, para escuela, para adolescentes, para niños. Rojo es me detengo. Amarillo es qué estoy sintiendo y verde qué puedo hacer diferente. Esto está más enfocado a adolescentes porque recordemos que los niños están en proceso de desarrollo, en proceso de aprendizaje. Un adolescente y un adulto ya tienen un poco más de conciencia de sí mismos, ya pueden nombrar mucho mejor las emociones que están sintiendo. Así que si yo me quiero autorregular a mí misma, una herramienta puede ser la técnica del semáforo. Ok, si yo estoy muy furiosa, me detengo y me pongo a pensar qué estoy sintiendo. Ok, estoy sintiendo enojo por esto, enojo por Y, por X. ¿Y qué puedo hacer diferente? ¿O qué puedo hacer al respecto de lo que estoy sintiendo? Les digo, esta técnica es muy buena y es más enfocada a adolescentes y también tiene mucho que ver con la autorregulación, ¿sí? Así que, bien, ¿qué hacer después de la crisis? Aquí ocurre el aprendizaje real. Y esto era algo que yo les comentaba al inicio de la capacitación. Y es, si hacemos un breve resumen de todo lo que hemos recorrido a lo largo de esta capacitación, primero entendemos qué es una emoción, qué es una emoción intensa, cómo funcionan las emociones en nuestro sistema, tanto fisiológico como psicológico. Hemos aprendido herramientas que son prácticas y aplicables que podemos replicar. Ahora bien, ¿qué puedo hacer después de que todo esto ya pasó? Después de que mi niño ya hizo el berrinche, después de que ya pasó una crisis, después de que ya pasó un bloqueo emocional,
Aquí ocurre el aprendizaje real. Cuando ya hay calma, recordemos que si nuestro cerebro estaba, si el área prefrontal de nuestro cerebro estaba desconectada y ya volvimos a la calma, se recrea esta reconexión, entonces ya volvemos al razonamiento, ya volvemos a la calma, ya volvemos al control. Acá les damos preguntas guías que nos pueden ayudar tanto al niño y al adolescente como a la persona responsable para poder comenzar a comprender y así a educar de mejor manera. ¿Qué pasó? Como les decía al inicio, a veces nos dejamos llevar por la portada del libro. Solo vimos una parte del escenario, pero ¿qué pasó para que esa parte del escenario ocurriera? Si retomamos el ejemplo del adolescente que reprobó un examen y llega enojado y se mata a la puerta y se encierra en su cuarto, luego de que el joven ya se calmó, ¿qué pasó? Ah, es que fíjate que reprobé un examen. Ok, ya le encontramos el porqué, la razón de ese comportamiento. ¿Qué sentiste? Y acá recuerden que no solo se puede hacer o poner en práctica la validación emocional como una herramienta dentro del proceso de la crisis, sino luego, ¿qué sentiste? Quizás el adolescente puede decir, ah, es que me sentí enojado, me sentí frustrado, triste, me sentí mal. ¿Qué pensaste? Ah, pues que soy un fracaso, que estudio y a pesar de que estudie, no, solo simplemente no se me queda. Entonces, ¿qué podrías hacer diferente? Pues de pronto y alguna tutoría o de pronto estudiar más o probar alguna otra técnica de estudio. En esta pregunta de qué podrías hacer diferente, no solo importa mucho lo que la persona que estuvo en crisis responda, sino importa mucho más que el adulto también pueda proporcionar información, ¿sí? Que pueda proporcionar el, mira, de pronto y a la próxima podrías, en lugar de somatar la puerta, entiendo que estés enojado, pero no somatemos puertas. Recordemos, validar emoción no es lo mismo que validar una conducta inadecuada. Y acá ya integramos el modelo ABC, que era algo que les indicaba al inicio. Así que después de la crisis también ayudamos a reparar el vínculo. ¿Por qué? Porque este adolescente se va a sentir escuchado, va a decir, ah, ok, sí me pusieron atención. Creo que sí hay otras maneras de poder reaccionar a lo que estoy pasando. Tenemos el chance de brindar una enseñanza alternativa y cerrar con conexión. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro ya está en calma, ya podemos entender un niño si hizo un berrinche y ya le preguntamos qué pasó, cómo se sintió y qué pensó, en el qué podrías hacer diferente acá, entra el adulto a poder enseñar formas alternativas de poder manejar otra vez emociones intensas y el niño va a decir, ah, ok, entonces la próxima vez que me sienta así, quizás lo pueda manejar mejor. Recordemos que los niños están en proceso de aprendizaje. Muchas veces van a aprender a la primera, pero cuando se trata de emociones intensas, se necesita que el adulto esté conteniéndolo constantemente para que pueda existir un correcto manejo de crisis. Así que acá algo muy importante y es que no corregimos en crisis, educamos en calma. ¿Sí? ¿Por qué no corregimos en crisis? Porque el cerebro no razona. ¿Sí? Educamos en calma, ¿por qué? Porque entonces el cerebro ya creó esa conexión que se necesitaba para poder, para que entonces el conocimiento ya fluya de forma adecuada. Era lo que les decía, no corregimos en crisis, educamos en calma. Y ahora bien, medidas de prevención. Y esto ya es para finalizar un poco con la capacitación del día de hoy. Porque al final no todo es intervenir cuando explota, ¿sí? Es importante prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Obviamente a través de la práctica con rutinas claras, ¿sí? Rutinas claras, anticipación de cambios, educación emocional diaria,
un modelado adulto y un rincón de calma. Si vemos bien, entre más enseñamos regulación en calma, menos crisis intensas habrá. ¿Por qué? Porque si le enseñamos a nuestro niño a tener rutinas claras, algo muy importante es una educación emocional diaria en un niño del cómo te sentiste, el mamá es que no siento, no sé cómo explicar lo que siento, pero estoy sintiendo A, B, C, D, ok. Entonces, mi deber, mi responsabilidad como adulto es, si yo tampoco sé ponerle nombre a la emoción que está sintiendo mi hijo, puedo investigar y decirle, ok, lo que está sintiendo se llama tal emoción. Sí, para que entonces el niño aprenda. Cuando hablamos de anticipación de cambios, supónganse eventos que generan demasiado estrés. Dígase una mudanza, dígase cambiar de colegio, cambiar de escuela, el terminar un ciclo de sexto primaria a primero básico, todo este tipo de cambios que van a desnivelar un poco el equilibrio que maneja un niño o un adolescente en su vida diaria, puede crear crisis, en especial en las mudanzas. ¿Por qué? Porque un niño o un adolescente se adapta a un entorno y de un día a otro lo quitan de ese entorno y lo pasan a otro completamente nuevo, obviamente el niño o el adolescente tiene que volver a aprender a empezar de cero. Entonces, si anticipamos cambios, por muy pequeños que sean, podemos predecir, podemos prevenir que existan este tipo de emociones intensas. Cuando hablamos de modelado adulto, es el adulto se calma para poder contener, para poder regular emocionalmente. El niño va a ver su ejemplo o su espejo va a ser su cuidador principal. Entonces, el cuidador principal es el modelado, es el modelo a seguir del niño. Entonces, es nuestro deber como profesionales, como maestros, como padres de familia, el ser más conscientes de cómo manejar estas crisis emocionales, recordando de que los niños van a replicar lo que nosotros hagamos, sea para bien o sea para mal. Y por último, esto más enfocado en un rincón de calma, esto más enfocado, perdón, en los niños, es un rincón de calma, que este rincón de calma no nace de aislar, no nace de invalidar, sino es como con el objetivo de que el niño tenga un momento para poder entender qué está pasando, entender qué está sintiendo y que pueda responder estas preguntas de qué siento, qué pensé, qué pasó. Y algo que también puede ser una muy buena medida preventiva en educación emocional diaria, más enfocada en adolescentes, es manejar un diario de emociones. Hoy me sentí de tal forma, o muchos jóvenes, muchos adolescentes manejan un journaling libre. Podemos hacer un journaling libre o un journaling guiado, pero este tipo de diarios ayudan a que el adolescente, a que el niño sepa expresarse y si no sabe expresarse con el acto mismo de escribir, pues le puede ir ayudando poco a poco. Así que las emociones intensas, y para ya ir terminando con la capacitación, las emociones intensas no son señal de fracaso parental o educativo. Y esto acá es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces como padres, como profesionales, como maestros, podemos sentir que si un niño hizo berrinche tiene que ver conmigo específicamente y con mi fracaso como cuidador o como adulto. Pero la emoción intensa no es señal de fracaso, ¿sí? Es una oportunidad de enseñanza y ya vimos por qué. Pero la enseñanza no ocurre en la explosión, ocurre después de la regulación. Es importante entonces recordar que la emoción no es un problema, la regulación emocional comienza con el adulto y acompañar no es consentir. Así que, sin más, les cedo la palabra al licenciado para que pueda continuar con esta capacitación. Muchas gracias, licenciada Karen. Un tema muy interesante y muy necesario y principalmente para practicar. Yo creo que en la teoría, pues muchos de nosotros tal vez tenemos esa teoría, pero ser disciplinados es lo que el adolescente y el niño requiere de nosotros. Nosotros también lo esperamos de ellos
pero nosotros debemos modelar. Bueno, nuevamente muchas gracias. Vamos a invitar a todas las personas a que puedan darle like a esta página, Capacitación Docente Guatemala, y también hay un enlace en la descripción para que puedan seguir a Capacitación Especializada Guatemala. También invitarlos a que puedan solicitar su diploma por interno. Igualmente en la descripción de esta publicación está el enlace donde pueden solicitarlo. Sin más, solamente darle gracias a la licenciada nuevamente y a todos que sigan la siguiente jornada que estamos próximos a iniciar en 10 minutos, esta jornada de capacitación gratuita, así como considerar los demás diplomas, los demás diplomados que estamos impartiendo. Así que pasen feliz tarde, un gusto. Gracias, Muchas licenciada. gracias.